Continuando con más información y regresando al tema con el que iniciamos Milenio 15 horas, darle seguimiento al tema que ocurre en Venezuela, le agradecemos que nos tome la comunicación al doctor José Antonio Hernández, quien es investigador del Centro de Investigaciones para América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Siempre un gusto estar contigo y con tu auditorio. El gusto es de nosotros que nos acompaña aquí en Milenio 15 horas para platicar sobre este tema en Venezuela, qué es lo que está ocurriendo y sobre todo saber si ya una vez que han declarado a Nicolás Maduro como el ganador, ya no hay vuelta atrás y va a permanecer en este cargo los próximos 6 años hasta el 2031. Bueno, sin duda unas elecciones bastante anómalas, bastante sui generis, sobre todo para la comunidad internacional, ¿no? Sin embargo, para los procesos políticos venezolanos, pues ya se venían de alguna forma acostumbrando a ese tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, hay un llamamiento de la oposición prácticamente desde la llegada de Nicolás Maduro. Sin embargo, en respuesta a tu pregunta, pues esto va a depender de diversos actores. En un primer momento, de lo que suceda al interior de Venezuela, ¿no? Y también de la comunidad internacional, ¿no? Vamos a ver cuál es la respuesta de los diferentes gobiernos, tanto regionales como excepcionales. Es como muy clara la posición que ha tomado cada uno de ellos, sobre todo los que apoyan a la oposición, gobiernos como el de Argentina, como el de Paraguay, Uruguay, y gobiernos que han reconocido la victoria de Maduro, como el de Cuba, el de Nicaragua, ¿no? De alguna forma, gobiernos como el de Bolivia. Y bueno, cada uno tendrá que presentar sus pruebas para fundamentar lo que ellos aseguran. Por un lado, tuvo una victoria del gobierno de Nicolás Maduro y por otro, pues que existe un fraude electoral dentro del proceso venezolano. No cabe duda que hay un blanco y un negro. Hay quienes están a favor o quienes aceptan y reconocen la victoria de Nicolás Maduro y hay quienes no. La presión pareciera estar del lado de, o el gran peso pareciera estar en los que no están de acuerdo. ¿Esto podría influenciar en que en Venezuela pudiera cambiar algo en próximos días? Bueno, como comentaba, son cuestiones que ya se han visto dentro de Venezuela. Recordemos, por ejemplo, este nacional, después de la primera elección de Maduro, una vez que muchas hay en el país, hay las llamadas guarimbas, que es el cierre de carreteras, incluso incendiaron algunas instituciones gubernamentales y hubo incluso muertos dentro de Venezuela, ¿no? Yo creo que es lo que no se desea incluso por a ambas partes, ¿no? Y pues también recordar que a nivel internacional se han ido llevando procesos como la llamada autoproclamación del expresidente Juan Guaidó. Eso nos recuerda el discurso de ayer de María Corina Machado, donde sale a decir que el presidente electo es Gómez Urrutia. Nos remite inmediatamente a recordar esa estrategia de tratar de derrocar algo en medio de un gobierno paralelo, ¿no? Esa estrategia pues finalmente fue una estrategia fallida. Juan Guaidó se encuentra en Estados Unidos y sobre todo ha sido desplazado por la mayoría de los polos de la oposición. Me parece que sería una forma errónea de tratar de generar un cambio. Yo creo que la oposición debería apostar por los procesos institucionales. La misma Constitución de Venezuela tiene cauces institucionales, por ejemplo, el generar auditorías, el tratar también de demostrar que el CNE nos hizo los votos correctos, y por ese medio es la única forma, ¿no? Y bueno, muy aparte de eso, la reconciliación de ambos polos políticos, que sería la única solución para poder generar un desarrollo dentro de este. Creo que puede ser la oposición desde mi punto de vista es llamar justamente a la violencia. Estamos platicando con el doctor José Antonio Hernández, quien es investigador del Centro de Investigaciones para América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre esto que ha ocurrido en Venezuela en las últimas horas prácticamente. Difícil saber cuál es el sentimiento como tal de aquellos venezolanos, doctor, pero ¿qué es lo que los hace creer a esos poco más de 5 millones de personas que el día de ayer dieron su voto por Nicolás Maduro nuevamente? Bueno, sin duda ha habido cambios importantes en Venezuela, ¿no? Recordemos que el gobierno de Maduro viene saliendo de una crisis profunda, no solamente económica, sino institucional y política, pero el escenario ha sido distinto, no solo el nacional, sino también el regional. A nivel nacional, por ejemplo, muestra algunas luces de crecimiento económico. También ya no existe en ese panorama de desabastos que había hace un par de años, en donde no se podían conseguir las cosas. Ahora ya se consiguen. El problema es, por ejemplo, los salarios,
un poco el ingreso per cápita de las personas, ¿no? Que sigue siendo muy bajo. Sin embargo, también la crisis económica no se puede entender solamente por la mala administración, o incluso no se puede entender solamente por las acciones de robo de capitales, ¿no? De todo lo relacionado con con el robo por parte del gobierno, que ya hay acusaciones serias. Incluso, por ejemplo, el expresidente PDVSA pues se encuentra en este momento en el Ministerio Público, sino también por las sanciones que ha tenido Estados Unidos hacia este país sudamericano, ¿no? Es decir, es como una red compleja, causas por las que Venezuela ha entrado en esta profunda crisis, y bueno, eso ha ido modificándose en los últimos años, en los últimos meses. También hay un aglutinamiento de sectores chavistas que antes habían roto con Nicolás Maduro. Ahora para estas elecciones vimos que, yo desde mi perspectiva, que debido a que el escenario era bastante complejo, se aglutinan alrededor de Nicolás Maduro para cerrar un poco la posibilidad de que llegue una oposición tan extrema, tan contraria como representaba Edmundo. Realmente quien estaba detrás de él es María Corina Machado, ¿no? Entonces, estas causas yo creo que llevaron a que nuevamente Nicolás Maduro se alzara con una victoria. Sin embargo, sí es bien importante aclarar una diferencia del 7%, es decir, el chavismo bajó bastante los votos, la oposición subió bastante los votos, y hubiera sido algo muy diferente, por ejemplo, si la mayoría de los venezolanos hubieran podido votar. Yo creo que se hubiera rebasado ese 7% de diferencia sin ningún problema. Bien, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Milenio 15 Horas. Le agradecemos la comunicación y estamos en constante diálogo para hablar de lo que sucede en Venezuela en las próximas horas. Que pase buena tarde. Buena tarde, hasta luego, un gran gusto.